Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir en esta nueva serie que estamos tratando acerca del último avivamiento. En el programa anterior estuve hablando en la introducción de unos acontecimientos que anteceden al avivamiento, así como sucedió cuando vino el Pentecostés, que los discípulos estaban orando, que estaban unánimes juntos, que estaban con el mismo propósito, esperando la manifestación del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar acerca de la profecía que precisamente el apóstol Pedro mencionó ese día de Pentecostés en el sermón o la enseñanza que dio en aquella ocasión. Hechos 2:17, quiero leer del versículo 17 al 21. Y leo varios versículos para ver una dimensión clara de esa profecía. Dice el versículo 17, así, Dios ha dicho, en los últimos días, noten, comienzo por aclarar, no dice los últimos tiempos, dice los últimos días. Quiere decir que es casi al final del tiempo. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. En alguna versión dice sobre toda carne, en otra dice sobre toda la gente, aquí dice sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí hay varios acontecimientos que quiero mencionar para mostrarles que esa profecía no se ha cumplido y se va a cumplir al pie de la letra, porque lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha dicho se cumple. En primer lugar, dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sobre toda la humanidad. Lo cual implica que el Espíritu Santo no solamente se va a manifestar en las congregaciones, sino a nivel general, porque dice sobre toda la humanidad. Y alguno me dirá, pero ¿cómo el Espíritu Santo se va a manifestar entre los no creyentes, entre los inconversos? Pues el Espíritu sí es el que convence de pecado, es el que manifiesta el poder de arrepentimiento y hace que la gente caiga en cuenta de sus errores por una convicción interna que el Espíritu Santo produce, que se llama redarguir o convencer de la condición que se encuentra la persona. Y eso ocurre aún en los no creyentes. Hay gente que ha ido y nadie lo convence humanamente, pero Dios le da una palabra y allí se da cuenta de su condición, es redarguido o convencido de su pecado y de su forma de vida y cambia. Y así se manifestará sobre toda la humanidad el Señor. En segundo lugar, dice que sus hijos y sus hijas profetizarán. Esa es una profecía de lo que va a ocurrir en la nueva generación. Y yo estoy encaminando y estoy anunciando que Dios va a levantar una nueva generación de jóvenes hoy día en las iglesias, especialmente
hijos de pastores, hijos e hijas de pastores, van a ser usados grandemente para ese avivamiento que va a venir en los próximos años. En tercer lugar, dice que los ancianos soñarán sueños, es decir, Dios se va a revelar tanto a los jóvenes como a los ancianos sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Y el versículo siguiente dice que derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Estaba leyendo en otra versión y dice sobre hombres y mujeres. Así que Dios va a usar hombres y mujeres en ese gran avivamiento, y aún niños orarán por enfermos y se sanarán y harán prodigios en el nombre del Señor, porque va a venir un derramamiento del Espíritu Santo como nunca ha ocurrido, y no solo en un país, sino en el mundo entero. Entonces, cuando nosotros vemos esto, encontramos que el Espíritu Santo manifestado en el mundo entero con milagros y señales y un derramamiento va a hacer que mucha gente se convierta. Y así como la lluvia tardía, que hablaré en un próximo programa, prepara la cosecha o el grano para recoger la cosecha, el Espíritu Santo con esa manifestación poderosa va a preparar los corazones, porque al final en el versículo 21 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice que todos se van a convertir. Dice que el que invoque el nombre del Señor. Entonces vendrá una gran cosecha, porque habrá una manifestación poderosa. Dice el versículo 20 en la segunda parte: antes de que llegue el día del Señor grande y manifiesto, o se muestre la grandeza de Dios. Entonces, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si ustedes entienden esta primera profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo, estamos orando y esperando que comience esa manifestación del Señor. Pero la iglesia debe ser consciente y debe estar orando y preparándose para esa gran cosecha. Que Dios nos ayude a entenderlo y a prepararnos para lo que viene, porque van a ser cosas muy grandes. Que la bendición de Dios sea sobre sus vidas y que podamos prepararnos para ese acontecimiento. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.